los estudios que se han realizado, los ensayos clínicos aleatorizados, han comparado el dispositivo con la técnica quirúrgica. El dispositivo es Evalve MitraClip. Tradicionalmente, la insuficiencia se ha clasificado en tres tipos dependiendo del nivel de coaptación de las valvas respecto al anillo. 1, 2 y 3. En el primero, las valvas coaptan por encima del anillo en sístole y permanecen al mismo nivel en diástole. Aquí generalmente se debe a perforación o dilatación anular. En el grado 2 se produce exceso de tejido en la valva o una ruptura de la cuerda que provoca una coaptación por encima del anillo, y en el tercer grado más severo se produce una restricción del movimiento de las valvas que coaptan por debajo del plano anular, produciendo la insuficiencia en sístole. Y tenemos una clasificación más sencilla, que es diferenciar si es una alteración directa sobre la válvula o es una alteración secundaria la que está causando la regurgitación. En primer lugar, tenemos las causas degenerativas debido a anormalidades intrínsecas del aparato valvular, en donde entran prolapsos o la regurgitación debido a enfermedad reumática con consecuente afectación valvular. Y funcional, en esta la válvula es normal, pero hay dilatación del anillo o hay cambios del aparato subvalvular que generalmente se deben a isquemia o a síndromes coronarios agudos. El sistema del MitraClip emula esta técnica quirúrgica de Alfieri, en donde se realiza una aplicatura entre la valva anterior y posterior, produciendo una válvula mitral de doble orificio, como se muestra en las imágenes que vemos abajo, como se ve una válvula con, con regurgitación, y luego se ve esta unión entre las valvas anterior y posterior, haciendo que haya una doble vía de salida de la valva, y esto consecuentemente disminuye la insuficiencia mitral. El dispositivo consta de dos partes: el catéter guía dirigible, que posibilita avanzar el sistema de implantación en la aurícula izquierda, el sistema de implantación, que a su vez se divide en tres componentes, que son el catéter de implantación, el manguito dirigible y el dispositivo propiamente, formado por una aleación cromo-cobalto cubierta por una membrana de poliéster. En esta imagen vemos el sistema de liberación de MitraClip y sus diferentes componentes. El sistema de liberación, que es el que se ve ahí que se encuentra sobre sobre un soporte. El manguito del sistema de liberación, que se terminará, que es el que permite liberar el dispositivo. La guía, el catéter guía y propiamente el dispositivo de MitraClip, que se encuentra al final de ese catéter guía, que será el que finalmente será liberado. En esta otra imagen vemos los componentes del MitraClip. Consta de dos brazos de entre 4 y 8 milímetros de longitud, y vemos aquí cómo se encuentra cerrado para su liberación dentro, cuando se encuentra eh, sostenido por la guía, abierto para asir los velos y cerrado para la coaptación. Se vuelve a cerrar para hacer esa unión entre las valvas de la válvula mitral. Para la selección de pacientes, esta es en base a criterios clínicos y ecocardiográficos. En lo referente a los criterios clínicos, se utilizan los criterios que fueron utilizados para el estudio Everest 2. En general son pacientes de mayor edad con alto riesgo quirúrgico,
con una fracción de eyección disminuida menor del 30%, y tenemos también criterios ecocardiográficos, que son los que se mencionan en la imagen que vemos abajo. En los casos de insuficiencia mitral degenerativa, la brecha longitudinal o Friel que se señala en la primera imagen que vemos de izquierda a derecha ha de ser menor a 10 milímetros y el ancho menor a 15 milímetros. Y en el caso de la insuficiencia mitral funcional, se recomienda que la profundidad de la coaptación sea menor a 11 milímetros y la longitud de la zona de coaptación sea mayor a 2 milímetros. Esto para permitir que el MitraClip pueda sostener ambos velos. Y en las imágenes se muestran el caso de insuficiencia mitral degenerativa, insuficiencia mitral funcional y las diferentes mediciones en las proyecciones ecocardiográficas para poder determinar si el paciente es candidato o no a esta estrategia. Acá en esta siguiente imagen vemos imágenes de ecocardiografía transesofágica con una representación de los movimientos anterior y posterior y medial lateral necesarios para centrar el dispositivo. En la imagen A, el movimiento anteroposterior se consigue moviendo el catéter guía y lateral medial con la manija situada en el catéter del dispositivo. Y la otra proyección de salida del tracto de salida del ventrículo en la ecocardiografía para asesorar el posicionamiento anteroposterior. Una proyección intercomisural en la ecocardiografía transesofágica para asesorar el posicionamiento lateral medial, que son las proyecciones que se recomiendan para estar ahí viendo durante el procedimiento en dónde va a quedar fijo el MitraClip. En esta otra imagen vemos nuevamente proyecciones ecocardiográficas para asesorar el hacimiento de las válvulas del MitraClip. Vemos del lado izquierdo una representación con dibujos de las estructuras que debemos estar observando durante el procedimiento. Luego vemos las proyecciones ecocardiográficas y finalmente nos muestran la imagen de cómo debe de ser, cómo queda el MitraClip uniendo las valvas de la válvula mitral cuando se cierra, y un plano ahí, cómo se va a ver el MitraClip, que debe de quedar uniendo los segmentos mediales A2 y P2 de la válvula mitral. Muy bien, ahora vamos a ver la valvuloplastia. Si quieres, Sí, déjame dígame. hacer algún comentario en este momento. Mira, yo creo que el MitraClip es un procedimiento que tiene su complejidad y la complejidad inicia desde lo que les decía la vez anterior, que se necesita hacer una punción transeptal. Para hacer la punción transeptal, como les explicaba también, no es lo mismo hacer una punción transeptal para una valvuloplastía mitral percutánea que para hacerlo para una MitraClip, que para hacerlo para un cierre de orejuela. Es decir, cada uno de estos requieren cierta localización a nivel del septum interauricular que permite la mejor dirección de los dispositivos hacia la estructura que quieres tratar. La otra cosa es que ustedes vieron que es un aparato ahí casi monstruoso, ¿va? Con un sistema de liberación, con todo un equipo ahí enorme. Pero bueno, eso al final es lo de menos. Me faltó un poquito que dijeras si esto era más para enfermedad degenerativa o funcional, porque en realidad este es un procedimiento que se ha demostrado que sirve más en el caso de insuficiencia mitral de tipo funcional, que tiene que ver habitualmente con dilatación del anillo en pacientes con cardiopatía isquémica o en pacientes con miocardiopatías dilatadas,
Porque también en el caso de, yo creo que hay mayor complejidad en el caso de la enfermedad degenerativa y finalmente ha dado mejores resultados en el caso funcional porque las válvulas habitualmente son sanas y habitualmente, bueno, pues se puede hacer este cierre en el sitio medio. La técnica de Alfieri, bueno, ya la describiste. Este, es el edge to edge, o sea, orilla a orilla, se ponía ahí un punto de orilla a orilla para hacer lo mismo que hacemos con el MitraClip, producir una válvula de doble orificio. La otra cosa es que probablemente el futuro del tratamiento de la válvula mitral va a ser el implante de una válvula en esa posición que se ha hecho en algunos casos y se están haciendo múltiples proyectos con válvulas percutáneas que también se pueden o que se van a poner a través de una punción transeptal. A veces, a lo que les iba a decir es que a veces cuando el resultado es subóptimo, se pueden llegar a poner 2 y hasta 3 MitraClips. El laboratorio que lo vende, que es Abbott, está de acuerdo en si requieres más de un MitraClip, los demás van gratis, es decir, más o menos el costo del dispositivo con el equipo anda alrededor del $500,000, si no es que más. Pero si tienes que poner otro MitraClip, es decir, si no queda bien o queda excéntrico, lo que sea, se pueden poner 2 y hasta 3 MitraClips de repente. Entonces, queda una válvula, pues bueno, ahí con múltiples orificios. Sin embargo, los resultados han sido muy favorables y ha pasado la prueba del tiempo, aun cuando en el último procedimiento, en el último reporte que no me acuerdo si fue el COAPT o si fue el registro o si fue uno diferente, hay un registro francés donde los resultados del registro francés no fueron tan alentadores y se cuestionó mucho esto de haber sido hace un año, quizás en el pasado europeo se cuestionó mucho la utilidad de este procedimiento. Sin embargo, bueno, ya se ha analizado y se ha determinado que es cuestión mucho metodológica. Entonces, MitraClip, yo creo que no estoy seguro si llegó para quedarse, pero sí es una solución actual, quizás transitoria para la insuficiencia mitral. Si quieres, podemos ir adelante. Ok, gracias. Bueno, vamos a pasar a la valvuloplastia aórtica percutánea. Como introducción, la estenosis aórtica degenerativa es una condición prevalente entre pacientes de edad avanzada. El tratamiento de elección en pacientes con estenosis aórtica severa con un área valvular mitral de menos de 1 centímetro cuadrado sigue siendo el reemplazo quirúrgico. Sin embargo, en pacientes de alto riesgo, nuevas técnicas han surgido. Introducida inicialmente por el doctor Alan Krieger a mediados de los años 80. Sin embargo, lamentablemente los resultados son limitados y temporales. Aunque se puede observar un alivio sintomático inmediatamente después del procedimiento, la recurrencia de los síntomas supera el 50% a los 6 meses. Esto se demostró en el estudio Partner. Por este motivo, la valvuloplastia percutánea se utiliza principalmente en pacientes con estenosis aórtica severa, hemodinámicamente inestables, como un puente entre este procedimiento y el reemplazo valvular. En pacientes inoperables debido a múltiples enfermedades, como un tratamiento paliativo, o en raros casos se menciona como un procedimiento preoperatorio a cirugía no cardíaca de alto riesgo, o previo a llevar al paciente a un reemplazo percutáneo de la válvula aórtica. Se realiza convencionalmente de forma percutánea con un abordaje arterial femoral retrógrado. Sin embargo, puede llegar a haber problema en pacientes con enfermedad arterial periférica aterosclerosa, en donde puede ser prohibitivo y llevando a la necesidad de realizar un abordaje anterógrado transeptal. Ambas técnicas, tanto por vía arterial femoral como por un acceso venoso y una punción transeptal, en general tienen los mismos resultados, sin embargo,
el abordaje transeptal conlleva más complejidad del procedimiento. En el caso de la técnica anterógrada, se realiza una punción arterial y venosa, se coloca un marcapaso, esto porque durante el procedimiento se describe que hay riesgo de lesión de las vías de conducción eléctrica y se coloca un catéter Swan-Ganz para realizar las mediciones que hemos visto previamente. Se recomienda hacer una aortografía supraventricular previa para poder seleccionar el tamaño del balón que se va a utilizar. De igual forma, estudio ecocardiográfico, transtorácico y transesofágico. Angiografía coronaria previamente, de igual forma, para valorar la necesidad de revascularización de lesiones significativas y realizarlo antes de llevar al paciente a la valvuloplastía. Y nuevamente, en caso de insuficiencia aórtica moderada severa, este procedimiento está contraindicado por el riesgo de perpetuar esta regurgitación. Se recomienda que el diámetro del balón no exceda el 90% del diámetro valvular. Esto por el riesgo de durante el procedimiento provocar ruptura del anillo, insuficiencia aórtica aguda que es potencialmente mortal. La valvuloplastía se debe realizar sobre una guía Platzer con una guía larga y rígida. Sobre esta guía será sobre la cual se avanzará el balón de Inouye. En esta siguiente imagen nos muestran la guía larga de 0.035 por 300 centímetros que se ve cruzando la válvula aórtica. La porción distal de esta guía tiene una curva que es ideal porque ofrece un excelente soporte al balón de valvuloplastía y su conformación ofrece cierta protección para evitar la perforación ventricular que pudiera ser inadvertida durante el procedimiento, que es esa curvatura que se muestra señalada con una flecha. Se describen los siguientes pasos para realizarse de manera sistemática en el momento crítico de la valvuloplastía. Los mismos deben de realizarse en un tiempo lo más breve posible, menos de 10 a 15 segundos, una vez que el balón se haya posicionado a través del plano valvular aórtico. Encender el marcapasos con sobreestimulación, inflar el balón, desinflar el balón, retirar el balón del aparato valvular y apagar el marcapasos. Estos son los pasos clave durante el procedimiento. Se recomienda retirar el balón hacia la aorta ascendente después de cada dilatación valvular sin perder la posición de la guía, mientras el paciente se estabiliza de las presiones sistémicas y las presiones sistémicas se normalizan. Al insuflar el balón, es frecuente o lo que consecuentemente sucede es una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, baja la tensión arterial y, como había mencionado, puede haber alteraciones eléctricas y por eso la necesidad de tener el marcapaso de soporte. Se recomienda esperar 3 minutos entre cada inflado y se recomienda dilatar la válvula 2 o 3 veces siguiendo estos mismos pasos para obtener un mejor resultado. En general, el riesgo de mortalidad intraoperatoria e intrahospitalaria oscila entre el 1 al 2% y 5 a 8% respectivamente. La mortalidad intraoperatoria se asocia a complicaciones como arritmias ventriculares, ruptura aórtica, perforación ventricular o insuficiencia cardíaca severa y choque. Y acá en esta figura vemos una valvuloplastía aórtica anterógrada. En la imagen A nos muestran la vaina de Mullins, que es la que se encuentra a través del septum interauricular. En el ventrículo izquierdo, la guía
a través del catéter de Swan-Ganz que se avanza hacia la aorta ascendente y el extremo distal debe sujetarse con un snare retrógrado para crear una vuelta arterio venosa. Y en el panel B vemos un balón de Inoue inflado sobre la guía a nivel del plano valvular aórtico, que es finalmente el procedimiento que se había descrito previamente. Está señalado ahí con la abreviatura IB y vemos el catéter de Swan-Ganz con la abreviatura SG. No sé si aquí haya comentarios antes de pasar a... A ver, ahí voy. La valvuloplastía aórtica desafortunadamente no fue un procedimiento que se adoptara porque tiene una alta tasa de restenosis. Nosotros nunca hicimos anterógrados, siempre retrógrados, por lo que tú bien dijiste que es una cuestión en cuanto a la complejidad. En el caso del procedimiento, nuevamente con punción transeptal, cruce anterógrado la válvula, etcétera, pues siempre es más complicado. Entonces nosotros hemos hecho, y lo que toda la gente en general hizo fue utilizar la vía retrógrada, no necesariamente con un balón de Inoue. En realidad se utilizan balones tubulares, cilíndricos, digamos, para abrir la válvula. Dentro de las complicaciones a las que te referiste, creo que falta decir algo que nos pasó una vez en el Hospital Central, fue que estando tan cercana los ostiums coronarios al plano valvular, en alguna ocasión se corre el riesgo, esto es válido tanto para la valvuloplastía como para la TAVI, se corre el riesgo de que el procedimiento tape los ostiums coronarios. Y a nosotros nos pasó eso una vez, un paciente que desafortunadamente, o bueno, como se dice ahora, lamentablemente murió. Entonces, esa es otra de las complicaciones que puede haber. La indicación que nosotros utilizamos habitualmente fue como un procedimiento transitorio hacia el cambio valvular aórtico, y hay por ahí todavía uno o dos pacientes en la consulta externa que fueron sometidos a valvuloplastía aórtica en el momento crítico de su evolución y después regresaron para el cambio valvular aórtico. Entonces se utiliza mucho como puente prequirúrgico, pero también se utiliza como puente para el implante de la TAVI. La valvuloplastía aórtica en algunos casos se ha hecho como digamos, como previo al implante de la TAVI en dos tiempos, otras veces previo al implante de la TAVI durante el mismo procedimiento. Y bueno, pues entonces es la variedad en el caso de acompañando a TAVI. La conducta en la actualidad es el implante de TAVI sin predilatación con balón, eso ya ahorita igual lo platicamos. En la actualidad se hacen algunos procedimientos de implante de TAVI sin valvuloplastía previa. Nada, adelante. Ok, doctor. Muchas gracias. Bueno, ya pasando a la parte final de la presentación, vamos a ver las generalidades del reemplazo aórtico percutáneo y la técnica. El hecho de que los resultados con la valvuloplastía percutánea pues, no fueran los óptimos llevó a la creación o la evaluación de realizar nuevas opciones y condujo al desarrollo del implante valvular aórtico vía percutánea. El doctor Crivier en Rouen, Francia, en 2002 fue el primero que llevó a cabo un implante exitoso y a la fecha hay dos modelos de prótesis aprobados para su uso por la Comunidad Europea, que son la prótesis Edwards Sapien y Corval de Medtronic, que será de la cual hablaremos el día de hoy. El dispositivo Corval es una prótesis biológica trivalva de pericardio porcino montada y suturada sobre una estructura autoexpandible de nitinol, que es una aleación de níquel y titanio. Existen 4 tamaños de las válvulas, que son los que se muestran abajo, de 23, 26, 29 y 31 milímetros. Y en esta siguiente imagen vemos a la válvula. Se encuentran ahí señalada con la flecha
sitio de la captación central de las valvas y la estructura metálica con, con la señalización de las longitudes que existen entre cada celdilla. Y pues vemos ahí su forma, cómo debe tener la forma. Vamos a ver ahorita más adelante sus tres diámetros que deben de corresponder al, al, a los planos supra e infravalvulares y propiamente el que va a quedar sobre la válvula. Tiene varias características esta válvula. Es una válvula autoexpandible. Vamos a ver ahorita también más adelante cómo se prepara la válvula y se expande dentro de la válvula aórtica con una posición intraanular y una implantación supraanular. Mejora la dinámica del flujo, reduciendo el gradiente transvalvular aórtico, incrementa la efectividad del área valvular y disminuye la turbulencia sanguínea que se genera por la estenosis. Y en esta imagen que sigue, aquí vemos estos tres diámetros que contiene. El más grande para el contacto con la aorta torácica y ascendente, el diámetro medial, que es más pequeño para preservar el flujo y es el que finalmente queda ahí, tiene esa convexidad, más bien esa concavidad que protege o que debe de quedar asentada para evitar que se obstruyan los senos coronarios. Y abajo una forma campanada para adaptarse a los diferentes rangos del tamaño del anillo aórtico. En esta siguiente imagen vemos el dispositivo de liberación. Vemos el, el dispositivo que finalmente se menciona ahí que en la técnica que se gira para producir su liberación. Aquí al final vemos cómo debe tener una marca radiopaca para poderla ver durante la fluoroscopía, aunque también durante el procedimiento se debe estar llevando a cabo de igual forma ecocardiografía transesofágica. Ahora pasando al montaje de la prótesis, durante el procedimiento de carga, es plegada a través de un sistema de conos y finalmente introducida en el catéter de liberación. Este procedimiento en el cual la válvula debe de ser colocada dentro de estos conos debe ser realizada en frío. Se menciona ahí que debe ser realizada en suero salino estéril a una temperatura de 0 a 8 grados centígrados. Esto para permitir que conserve sus características de autoexpansión y no se altera ahí la memoria que contiene la forma propiamente de la válvula, de la porción metálica de la válvula. Y aquí en esta siguiente imagen nos muestran la serie de pasos que se debe de llevar a cabo para colocar la válvula dentro de estos conos y cómo se pasa este cilindro en medio de los conos y finalmente a través del mismo se pasa el catéter. Porque ahí no se está viendo. Ahí está esa imagen, la serie de pasos, cómo se toma la válvula, se introduce en el primer cono, se coloca el segundo cono y se pasa a través del mismo cilindro y que es a través de donde finalmente se pasará la guía para su posterior liberación. En general, los criterios de inclusión se consideran candidatos los pacientes que cumplan con las siguientes condiciones: una estenosis aórtica severa sintomática con un área menor de 1 centímetro cuadrado, con o sin regurgitación aórtica, que cumplan además alguno de los demás criterios: alto riesgo quirúrgico, con un Euroscore logístico o un STC score alto, o la presencia de al menos una de las siguientes comorbilidades: cirrosis hepática, insuficiencia ventilatoria restrictiva, cirugía cardíaca previa o permeabilidad de injertos, aorta de porcelana, obesidad mórbida,
inmunodeficiencias o patología neoplástica con expectativa de vida menor de un año. Esto para, no, son pacientes que no son candidatos a cirugía o que tienen características de muy alto riesgo para la cirugía. De igual forma, edad mayor de 80 años que rechazan la cirugía convencional y por lo tanto, pues no son candidatos o se lleva un consenso de mejor llevarlos a un procedimiento percutáneo. En cuanto a los criterios anatómicos, esos son importantes los diámetros del anillo aórtico evaluado por ecografía, que debe ser mayor de 18 milímetros y menor de 29 milímetros. Un diámetro de la aorta ascendente menor de 40 milímetros o de 43 milímetros, dependiendo del diámetro de las válvulas que se utilizaran. Y un diámetro de arteria femoral o arteria subclavia mayor a 6 milímetros. Y los criterios de exclusión son varios, que los mismos de referentes a la hipersensibilidad o algún efecto adverso a los fármacos que se necesitan durante el procedimiento, un síndrome coronario agudo en los 30 días anteriores al procedimiento, la presencia de trombo en cavidades izquierdas, la FEBI menor del 20% sin reserva contráctil, un EBC en el último mes, que el paciente curse con sepsis o endocarditis, aneurisma aórtico, coagulopatía o diátesis hemorrágica, insuficiencia mitral severa con inversión de los flujos hacia las venas pulmonares por patología estructural y en ausencia y no restrictiva o funcional, que esto nos conllevaría que el tratamiento ideal es llevar al paciente a cirugía de ambas válvulas. Insuficiencia renal con una tasa de filtración menor a 20 mililitros por minuto, deterioro cognitivo significativo, demencia, y la presencia de neoplasia que le conlleva al paciente a una expectativa de vida corta, menor de un año. Las exploraciones previas que se deben de llevar a cabo antes de la TAVI son, en primera instancia, todo lo referente a la historia clínica, los electrocardiograma para evaluar alteraciones eléctricas de la conducción auriculoventricular o alteraciones sugerentes de isquemia, ecocardiograma transtorácico y transesofágico, esto para llevar a cabo la medición de las dimensiones del anillo aórtico mencionados previamente, y la tomografía, que también tiene mucha importancia porque nos da datos sobre los diámetros arteriales, el grado de calcificación de las arterias y propiamente de la válvula, la tortuosidad de los vasos a lo largo del eje aorto-ilíaco femoral. En esta siguiente imagen vemos la imagen de un eco que de un eje parasternal longitudinal muestra aquí cómo se llevan a cabo los cálculos de las dimensiones del anillo aórtico, la anchura del seno de Valsalva y el diámetro de la unión sinotubular, y la aorta torácica ascendente, que son clave para poder determinar si el paciente es candidato o no, y también para determinar cuál de las 4 variantes de medidas es la indicada para el paciente. En esta siguiente imagen vemos una aortografía que también deben de realizarse previo al procedimiento, evaluar el ángulo que contiene la válvula, la aorta, perdón, el vaso aórtico, y de igual forma evaluar la alineación de los senos coronarios, de los senos coronarios y de los ejes de diferentes diámetros de la aorta torácica. En esta siguiente imagen vemos la imagen de una tomografía con sus diferentes reconstrucciones, y nos evalúa la morfología de los vasos, su tortuosidad y la distribución del calcio a lo largo del sistema aortoilíaco femoral. Esto también debe realizarse siempre previamente al procedimiento para poder planear el abordaje y evaluar la posibilidad de complicaciones.
En esta siguiente imagen también de tomografía vemos la evaluación del aparato valvular aórtico y la aorta. La imagen es un eje coronal que nos permite ver los diferentes diámetros de la raíz de la aorta y calcular la distancia del anillo aórtico y los ósteos coronarios. En la imagen B es un corte transversal en donde vemos la morfología del anillo valvular aórtico y además se visualiza la extensión y localización de calcio. En esta otra imagen vemos la evolución angiográfica del ángulo formado entre la aorta y el plano valvular. Este ángulo se recomienda, se menciona ahí en el texto que lo ideal es que sea menor de 30 grados. Y de igual forma el ángulo formado entre el ventrículo izquierdo y el plano valvular aórtico. En la imagen B y en la imagen C se observa una aorta muy horizontalizada que puede llegar a contraindicar el implante de la válvula por la imposibilidad para colocarlo. Acá en esta imagen vemos lo referente a los diámetros nuevamente, a las distancias que deben de ser consideradas y vemos ahí cómo quedaría implantada la válvula, cómo deben de quedar protegidos los ostiums de las coronarias, el diámetro proximal situado en la aorta torácica y finalmente el diámetro distal debe quedar sobre el anillo aórtico. El procedimiento debe realizarse por dos operadores y preferentemente mediante anestesia local con sedación. El acceso utilizado es la arteria femoral. Se deja preparado antes de realizar la colocación de la válvula un dispositivo de cierre. Se predilata la aorta nativa con apoyo por marcapaso y se introduce el marcapaso para tenerlo como apoyo. El catéter de liberación con la prótesis se avanza sobre la guía de alto soporte hasta el anillo aórtico, siempre visualizando la porción distal de la guía en el ápex, la cual tiene una marca radiopaca que se verá durante la fluoroscopía. Y en esta imagen nos muestra la inserción de los dispositivos de cierre percutáneo y cómo se va a observar o cómo lo veríamos colocado ya mediante la fluoroscopía, la salida de las 4 agujas que componen este dispositivo de cierre. Acá vemos una imagen de una valvuloplastía aórtica percutánea con una técnica retrógrada apoyada por la sobreestimulación cardíaca con marcapaso a 180 latidos por minuto y lo que mencionábamos de la caída de la tensión arterial. Nos viene esta imagen dentro de este apartado de la TAVI porque menciona que en algunos casos puede ser necesario llevar a cabo predilataciones de la válvula aórtica antes de colocar la válvula, la prótesis valvular. Una vez que en el anillo, ayudado por la referencia del pigtail y pequeñas inyecciones de medio contraste, y tras haber alineado la marca radiopaca más distal del catéter de liberación, se coloca la prótesis 4 milímetros debajo del anillo aórtico y se inicia su liberación rotando el botón micro que veíamos ahí en el dispositivo de liberación. Durante segundos se obstruye el flujo aórtico y nos conlleva la caída de la tensión arterial y el riesgo de arritmias. Y finalmente se confirma el despliegue mediante fluoroscopía. En esta siguiente imagen vemos el avance del catéter de liberación de la prótesis a través del anillo aórtico, tratando de alinear la marca radiopaca del catéter de liberación y colocando la prótesis 4 a 6 milímetros por debajo del anillo valvular aórtico. Y en la imagen B vemos el inicio de la liberación de la bioprótesis guiado por fluoroscopía y control angiográfico y con el pigtail posicionado en el seno coronario, en el seno no coronario.
En esta siguiente imagen vemos un control angiográfico final previo a la liberación total de la prótesis del catéter de liberación. Y en la imagen B el final de la liberación con la prótesis totalmente expandida y comprobación de la separación de la prótesis del sistema de liberación. Aquí en esta otra imagen vemos un control angiográfico con el catéter pigtail para evaluar el resultado. En este caso, la ortografía muestra ausencia de regurgitación aórtica y una visualización indirecta de las arterias coronarias, como se alcanzan ahí no sé si alcanzan a ver, ustedes alcanzan a pintar un poquito el medio de contraste sobre las coronarias. En caso de que después del procedimiento veamos regurgitación grado 2 o mayor o mala tolerancia del paciente con inestabilidad hemodinámica, debemos identificar el mecanismo responsable y se han descrito tres principales mecanismos. El primero es una infraexpansión o falta de aposición de la válvula, que habitualmente se debe a la calcificación del anillo que impide su adecuada expansión. Y en este caso es cuando se puede postdilatar con balón, ya una vez colocada la válvula en su lugar, un implante bajo en el cual se describe que puede traccionarse la válvula para reposicionarla y colocarla adecuadamente. Y finalmente un implante alto que esté más complejo, ya que habitualmente se necesita implantar una segunda prótesis sobre la prótesis que ya está colocada. Aquí en esta siguiente imagen vemos una infraexpansión de la válvula en la imagen A, como está ahí señalado con una flecha, este diámetro distal de la válvula que se encuentra pues infraexpandido. En la imagen B, una postdilatación con balón de un tamaño similar al de la prótesis, y en la imagen C ya una ortografía que nos muestra una correcta expansión de la prótesis. Acá en esta imagen vemos un implante bajo de la prótesis que condiciona regurgitación aórtica severa. Vemos como hay un paso de contraste de vuelta hacia la cavidad ventricular izquierda, un intento de recolocación tras capturar la prótesis con un lazo. Ahí se alcanza a ver cómo entra otro catéter, para intentar traccionar la válvula. En la imagen C, liberación de una segunda prótesis sobre la prótesis previamente implantada. Y la imagen de una ortografía que muestra una correcta posición de la prótesis aórtica con ausencia ya de regurgitación aórtica. En la siguiente imagen podemos ver un implante alto de la prótesis aórtica. En la imagen A, el implante condiciona una regurgitación aórtica paravalvular significativa. Se observa cómo hay medio de contraste en el ventrículo izquierdo, por lo que se necesita implantar una segunda prótesis para corregirlo. Sin embargo, en la imagen B no condiciona la regurgitación aórtica ni obstrucción coronaria, y por tanto, en este caso de la imagen B no es necesario realizar otra intervención, porque el funcionamiento de la prótesis es correcta a pesar de que está implantada un poco más arriba de donde debería de estar. Y me parece que esa es la última imagen. Esa es la última diapositiva de la presentación. Bien, muy bien, Miguel. Sobre todo una buena revisión en términos generales. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden decir sobre todo este tema de la TAVI, que ha tenido una evolución muy importante y es el procedimiento, diría yo ahorita, excelencia en la cardiología intervencionista. Desde el principio, algunas cosas. Una es que, por ejemplo, la tomografía es de vital importancia para la planeación del procedimiento, no solo como tú nos mostraste, para ver las características del,
de la circulación periférica, es decir, de cómo está las ilíacas y la aorta abdominal para poder ascender con el dispositivo a nivel femoral. Otras vías de acceso pueden ser una punción directa en la subclavia, en la axilar, hay quienes lo han hecho a través, inclusive transcarotidio, vía retrógrada, transcarotidio, y otros más avesados han hecho una punción a través de la vena cava inferior cruzando hacia la aorta ascendente. Entonces esto ha sido otro procedimiento. Al final esto uno pensaría que queda ahí un cortocircuito, pero se pone un dispositivo tipo Amplatzer para mantener cerrado a ambos lados de la punción que se llama transcaval. Entonces, la tomografía nos permite ver la vía, planear la vía de acceso y las características de la vía de acceso femoral, pero también nos permite, a diferencia de lo que mostraste de las mediciones de los diámetros y de las mediciones de la válvula y ver las características de la válvula, realmente es con la tomografía que vemos las características de la válvula y sobre todo nos permite hacer las mediciones del tamaño de la válvula que se va a requerir. Y la otra cosa es que también mediante la tomografía se define cuál va a ser la proyección de la fluoroscopía para el implante de la válvula donde se pueden alinear los senos de manera adecuada. Eso es la tomografía. Existe en algunos lugares lo que se llama pedir un protocolo de TAVI, y el protocolo de TAVI significa la revisión de la circulación periférica y las características de la válvula en un mismo estudio tomográfico. La siguiente cosa, bueno, tú hablaste de la prótesis autoexpandible de Medtronic, la Corvalve, pero la que empezó todo esto es la que se llama de Crivier Edwards. De hecho, es la del doctor Crivier, que es una válvula balón expandible, que es la válvula de Edwards. Y yo creo que en la actualidad, digo, a reserva de que eso puede ser motivo de una revisión exprofeso, hay indicaciones para una y otro tipo de válvula, la valvulo expandible o la autoexpandible, y mucho también puede tener que ver con la preferencia y la expertise del operador. Y hay otras nuevas válvulas. Hay una válvula que empezó siendo de St. Jude, pero la adquirió este, Abbott. Y Abbott tiene una válvula, no sé si cuando era St. Jude o ahora era la que se llama la Pórtico, pero es otra válvula de autoexpandible. Eh, y hay una válvula hindú que se llama MyValve, que también ya creo que pasó las pruebas de Cofepris y ya se puede conseguir e implantar en México. Yo creo que temas así particulares, que probablemente no era el motivo de esta plática, pero es un poquito breviario cultural, eh, es que la indicación del implante de las TAVIs ha ido teniendo una evolución desde el paciente de muy alto riesgo o de riesgo inoperable para cirugía, de muy alto riesgo a riesgo alto, a riesgo moderado. Y en la actualidad ya también se están haciendo estudios y se han publicado estudios para pacientes de riesgo bajo. Quiere decir que eh, la indicación se ha ido expandiendo cada día más y probablemente ya hay quizás ya el porcentaje de indicaciones para un tipo de procedimiento, cirugía versus implante de TAVI, se está inclinando a favor del implante de TAVI. Ahorita vamos a regresar sobre esto también. Probablemente el desarrollo de las válvulas se ha orientado a tratar de evitar dos de las complicaciones más importantes. Uno que es la fuga paravalvular, perivalvular leak, PVL se traduce en inglés, PV chica L. Perivalvular leak, ¿qué quiere decir? Pues eso, que pasa, que hay regurgitación del medio de contraste entre la pared de la válvula y la pared de la arteria o la pared del anillo valvular. Entonces, esto ha hecho que se han ido haciendo modificaciones en las características de la cubierta alrededor del stent, del soporte que tiene la válvula. Y la otra que tiene mucho que ver con lo que hablabas tú de la profundidad del implante, que es el alto porcentaje de que puede producir bloqueo auriculoventricular. Entonces, el bloqueo auriculoventricular y el perivalvular leak son dos de las complicaciones importantes que tiene
el implante de TAVI, y los nuevos modelos de las válvulas justo se han enfocado por un lado, en disminuir desde luego el French para el diámetro para el implante de la válvula, pero por otro lado, para evitar estas dos complicaciones que les acabo de decir. Este, sí, algo más se me fue. Y el otro tema que es algo que tiene que ver con la indicación es que no sabemos exactamente todavía cuál va a ser la durabilidad de las válvulas, es decir, cuánto tiempo o qué sobrevida van a tener una prótesis que ha sido implantada, porque ustedes probablemente no lo saben, pero en el caso de, por ejemplo, las válvulas biológicas, pues se sabe que también se degeneran y se sabe que también pueden producir cambios y pueden, es decir, tienen una cierta durabilidad las características de los tejidos para, este, para asegurar su durabilidad. Entonces, si la durabilidad no está asegurada en un agente joven que le impones una válvula, pues va a estar condenado o bien a una cirugía tardía o bien a un nuevo implante de válvula en el seguimiento. Entonces, la durabilidad es uno de los temas que no está todavía del todo aclarado. Y una complicación tardía que se ha demostrado también es la formación de trombos en los senos de las válvulas, es decir, la trombosis en las válvulas, también es algo que hay que estar vigilando y por eso se ha cuestionado si lo que hay que hacer es dar un anticoagulante o si lo que hay que dar un antiplaquetario. Yo creo que hasta ahorita vamos en que un antiplaquetario funciona adecuadamente. La otra cosa es que las indicaciones para el implante de una TAVI se han ido expandiendo desde la válvula estenótica degenerativa hasta la restenosis de una válvula biológica, entonces la técnica que se llama valve in valve, hasta las aortas o las válvulas bivalvas, la aorta bivalva o bicúspide, que ya también la indicación ha sido aceptada para aorta bicúspide. Y probablemente el próximo paso es el implante de la TAVI en casos de insuficiencia aórtica. Hay un doctor en Colombia que es el doctor Antonio Dager, que tiene una muy buena experiencia en implante de específicamente la core valve en pacientes con insuficiencia aórtica. Y yo creo que el doctor Dager es uno de los referentes en América Latina en los implantes valvulares percutáneos. Entonces, para allá va la investigación, al implante en válvulas insuficientes también eso eventualmente se verá. Y de la misma manera, así como les he dicho que se han modificado las válvulas para disminuir el leak paravalvular y para disminuir el riesgo de bloqueo auriculoventricular, pues ahora también se están creciendo los diámetros para anillos aórticos más grandes, inclusive para el caso de las insuficiencias aórticas. Digamos que este es un panorama así muy general. También a propósito del dispositivo de cierre, nosotros no tenemos ese que nos mostró ahí Miguel, pero usamos el ProGlide. El ProGlide se utilizan al menos dos, puede llegar a poner hasta tres dispositivos de cierre en el sitio de acceso, lo cual se hace un precierre, es decir, se colocan las suturas porque es un dispositivo que son unas suturas. Se coloca el precierre al principio del procedimiento, se hace el procedimiento, después se retira la tubería y se cierran los ProGlides. Yo no soy muy amante del ProGlide, la verdad es que hemos tenido algunas complicaciones en el cierre del acceso vascular y como lo sabemos para otro tipo de patologías, pues el cierre es un marcador de riesgo de complicaciones y de mortalidad en este y en todos los casos. Pues creo que eso es todo. Bueno, nada más recalcar lo que dijiste del marcapaso, para la valvuloplastía, como para la liberación de la válvula balón expandible, se hace ese marcapaseo rápido al que te referiste. Lo que pasa es que hagan de cuenta que si la sistólica de la aorta está vamos a decir, en 130, hacemos un marcapaseo rápido, con lo cual baja la presión y la posibilidad de que el ventrículo izquierdo con su fuerza mueva el balón o mueva la válvula que se está implantando disminuye. Entonces, esa es la idea del marcapaseo rápido.
no es prevenir el que haya la complicación del bloqueo AB después, sino es el marcapaseo rápido, te baja la presión, hace el ventrículo como si estuviese fibrilando o como si estuviera con una taquicardia ventricular, y esto hace que la posibilidad de que se expulse el balón o que se mueva la prótesis sea menor. Entonces es parte crítica del implante de las válvulas, principalmente de la válvula balón expandible. Creo que eso es todo lo que tenía que, o lo que se me viene ahorita a la mente para discutir. No sé si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Residentes. Nadie más. Bueno, a mí se me hizo un tema muy, pues sí, muy extenso, la verdad. Es como una pequeña parte de toda la información que hay disponible, porque todavía más venían todo lo referente a las complicaciones eh, inmediatas hemodinámicas después del procedimiento, la medicación que lleva el paciente después de la implantación de la válvula a largo plazo. Y pues no, muchas otras cosas, aspectos venían incluidos dentro de este tema, tanto del MitraClip como de la TAVI. Traté de poner realmente nada más lo más, pues ahora sí que lo más básico, pero sí son temas bastante extensos que igual esta información no es al 100% actualizada, hay mucha información más reciente todavía con respecto a los resultados, técnicas y demás aspectos. No te preocupes, Miguel, creo que lo hiciste muy bien. Lo que tú estás diciendo es completamente correcto. Es un tema de moda y hay muchísima información. Yo creo que lo hiciste muy, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buenos días. No, doctor, en realidad yo creo que, como comentó cada una de las secciones que dio como parte de la clase, pues son motivo de una clase por sí misma. Entonces, 100%. eh, pues sí, tomando esa consideración, yo creo que se abordaron bien los temas. Por ahí ya hemos discutido algunas de las cuestiones que nos comentó ahorita en cuanto a las indicaciones, actualización en cuanto a los dispositivos. Y bueno, pues completamente de acuerdo con lo que dio ahorita como complemento de la clase Miguel. Bueno, digo, obviamente ya no vamos a ver el siguiente tema. Si no hay algún comentario parroquial de Juan Manuel. El siguiente tema que era para hoy y se va a quedar para el lunes, ¿cuál es? Es Valvulopatía pulmonar y tricuspidea. Bueno, bueno, pues lo hacemos el sí. lunes. Ahí sí no sé a ver qué tanto material sacamos, pero también hay cosas que discutir. Sí, doctor. Sí, de hecho, he encontrado menos información que en cuanto a valvulopatía mitral o aórtica, Me pero queda también claro. hay algunas cosas. Sí. Ok. Juan Manuel. Pues no, nada, nos vemos ahorita a las 8:30, Miguel, ahí para aclarar esto. Parece que podrías ir a rotar, Miguel. De hecho, la solicitud de rotaciones que pedimos en septiembre para ti tú eras el último que ibas a rotar. Y te tocaba Ok. electrofisiología y terapia posquirúrgica. En realidad está muy escueto lo que envió la jefatura, o sea, la secretaria de la jefatura de enseñanza del instituto. Sin embargo, ahorita me comunico, le mando un mensaje a Paco Azar, que al final es el encargado de todo eso, y lo conozco muy bien. Creo que lo que nos limitaría ahorita sería que tienes que hay que hacer los trámites por parte del hospital de tu permiso y de tu oficio. Entonces, pero eso lo vemos ahorita, Miguel, ¿sí? Ahorita lo vemos, pero creo yo que si está ya aceptada o sea, si ya abrieron otra vez el instituto. De hecho, acabo de abrir la página del instituto, Ricardo Miguel, y viene ahí no sé si ya la abrieron, viene un mensaje acerca de reprogramación de fechas Sí, ¿verdad? Por eso se me hace medio raro que reprogramen las fechas para exámenes, para entrevistas, para todo esto.
y deciden así como que ya se abrieron para las rotaciones. Vamos a ver, eso lo checamos ahorita. Exacto. Sí, de hecho ya nos dijeron de los documentos para el proceso de selección, ya están completos, pero sí que a partir de la segunda semana de septiembre estemos checando los cambios en cuanto a las fechas. Ok, perfecto. ¿Hubo ingresos, Ricardo? Aquí está al lado de mí, pero no hubo ingresos, doctor, algunas interconsultas nada más. Bueno, perfecto. Ok, pues no sé si hay alguna otra cosa, José Luis, pero pues... Nada, nada, Juan Manuel. Yo ahorita me voy a ocupar a las 9 y voy a asomarme en el hospital a las 10 pasaditas. Entonces por ahí busco a ver quién está en el hospital para platicar. Dale, nos vemos un ratito. Ahí. Gracias. Bueno, pues yo creo que ya entonces, perfecto. Bye. Gracias. Gracias.